Bueno, buenos días. Continuando con las parálisis laringeas, ya vimos las parálisis laringeas unilaterales. Habíamos dicho que la mayoría de la lesión es periférica por lesión del nervio recurrente y que son lesiones, entonces, habíamos hablado de lesiones unilaterales, pero que también había lesiones unilaterales de origen central, las cuales enumeramos, ¿no? Enumeramos algunas de las causas. Ahora tenemos que seguir con las parálisis laringeas bilaterales, es decir, cuando hay una parálisis de ambas cuerdas vocales, y las parálisis asociadas. Parálisis laringeas asociadas se refiere a lesiones no solo del nervio neumogástrico, sino a los pares craneales que están cerca, como puede ser el osofaringio y el espinal, que emergen del agujero rasgado posterior o agujero yugular por la base del cráneo, emergen juntos, y el nervio hipogloso, que también está cerca, y que emerge por el agujero condilio anterior. Entonces, generalmente, cuando hablamos de lesiones asociadas o parálisis laringeas asociadas a otros pares craneales, son lesiones, como vamos a ver, altas, lesiones cerca de la base del cráneo o endocraneales. Con respecto a las consideraciones generales de las parálisis bilaterales, son menos frecuentes que las parálisis unilaterales, pero son graves por su pronóstico porque pueden comprometer la vida del paciente, porque suele verse afectada no solo la función respiratoria, como es el caso de las parálisis cordales en aducción, donde se estrecha la luz glótica y el paciente comienza con disnea que se va agravando y puede terminar en un síndrome obstructivo laringio agudo. O también puede haber una parálisis bilateral en abducción, donde se altera la función esfinteriana con riesgo de broncoaspiración y neumonías. Eh, Ambos pueden comprometer la vida del paciente, uno por obstrucción de la vía aérea y otro por pérdida de la función protectora de la función esfinteriana laringea. Dentro de estos tipos de parálisis bilaterales, tenemos que podemos encontrarnos con una parálisis en aducción, como es el síndrome de Gerard, parálisis en abducción, el síndrome de Siemsen, una parálisis total muscular intrínseca, que es el síndrome de Riegel, o parálisis por lesión de los nervios laringeos superiores. Siempre hablamos de parálisis bilaterales. Entonces, cuando las cuerdas vocales se paralizan en línea media, hablamos de un síndrome de Gerard o parálisis en aducción. Cuando las cuerdas se paralizan bilateralmente, totalmente alejadas de la línea media, lo contrario al Gerard, se llama Siemsen. Estas son parálisis parciales, es decir, no es de todos los músculos laringeos, sino únicamente de un grupo muscular, como en el caso del Gerard, del crico aritenoideo posterior, y en el caso de aducción, de los músculos, todo el resto de los músculos aductores, por eso que las cuerdas quedan separadas. También, por ejemplo, la parálisis total es de todos los músculos, se llama síndrome de Riegel. Por eso que de acuerdo a la extensión de la lesión nerviosa y a los músculos que están comprometidos, hablamos de parálisis totales, como Riegel, o parciales, como estos síndromes. Pero en ambos casos, o en todos los casos, son lesiones siempre bilaterales. Con respecto a la etiología, la causa, tenemos causas periféricas, pueden ser posquirúrgicas, son una de las más frecuentes, por tiroidectomía total, después de una cirugía de glándula tiroides, donde hay que efectuar una resección completa de la glándula tiroides. En estos casos, por lesión recurrencial bilateral. Vaciamientos ganglionares en el cuello, tumores de la glándula tiroides, del esófago o de la tráquea, ganglios, patología de los ganglios, como bien puede ser un linfoma, o tumores a nivel del mediastino y afecciones de la base del cuello. Es decir, en general, estas causas periféricas
dan un compromiso bilateral de ambos recurrentes. Es decir, que si nosotros tenemos unos ganglios o una patología tumoral, tiene que dar un compromiso bilateral para que aparezca alguno de estos síndromes. La otra etiología o las otras causas son causas de origen central, donde tenemos los procesos inflamatorios agudos virales, la poliencefalitis, la poliomielitis, lesiones vasculares isquémicas o hemorrágicas, accidentes cerebrovasculares, lesiones intravulvares o a nivel del tronco cerebral, donde están los núcleos de los pares craneales, causas tóxicas como intoxicación por barbitúricos o el saturnismo, que es intoxicación por plomo, o enfermedades degenerativas, enfermedades desmielinizantes, la esclerosis lateral amiotrófica, siringobulbia, etc. Y hay otras causas otra etiología idiopática, donde uno estudia al paciente y no encuentra ninguna o no puede encasillar dentro de una causa específica. Bueno, hay etiología idiopática. Si hablamos entonces del síndrome de Gerard, que es una parálisis bilateral parcial, el músculo que está comprometido es que es el cricoaritenoideo posterior. Entonces, se paralizan ambos cricoaritenoideos posteriores. Ya sabemos que el cricoaritenoideo posterior es el único dilatador de la glotis, es abductor de las cuerdas vocales, es decir, que separa las cuerdas vocales. Si se nos paraliza ambos cricoaritenoideos posteriores, predomina la acción de todos los demás músculos laringios intrínsecos, que son constrictores de la glotis. Entonces las cuerdas vocales se van a ir hacia la línea media, se van a venir hacia la línea media. Si el aritenoide va a rotar en este sentido, la apófisis vocal que está acá se viene hacia la línea media y se va a ubicar en esta posición, estrechando prácticamente toda la glotis. Por eso entonces decimos que es una parálisis bilateral de los cricoaritenoideos posteriores. La aducción está conservada, así que las cuerdas vocales van a ir hacia la línea media, van a quedar paralizadas en línea media. Ausencia de abducción cordal. Cuando el paciente inspira, no se van a separar las cuerdas vocales, porque tengo paralizado el cricoaritenoideo posterior. Por lo tanto, si tenemos la glotis cerrada, ¿qué va a tener? Una disnea, una falta de aire que va a ser progresiva, porque generalmente no se instala de golpe, sino que se va instalando en forma progresiva. Las cuerdas vocales van hacia la línea media hasta que queda un espacio muy estrecho donde esta disnea ya se hace muy notoria, muy marcada, casi a un síndrome obstructivo, llegando a un síndrome obstructivo laríngeo agudo. La voz es normal porque las cuerdas vocales están en línea media, es decir, que no presentan difonía o es mínima, es decir, no es una difonía muy marcada. Lo que más domina el cuadro es la falta de aire, la disnea, y que es progresiva. Comienza en forma insidiosa, ¿sí? Como decíamos anteriormente, progresiva, puede llegar a un síndrome obstructivo laringio agudo, que no solo va a tener disnea, sino también va a tener estridor, que es un ruido inspiratorio, va a tener tiraje, que es hundimiento de partes blandas del tórax o del cuello. En general el tiraje puede ser supraclavicular, cuando se hunde las partes blandas por encima de la clavícula, en el hueco supraclavicular, supraesternal, por encima del esternón, del mango del esternón, o intercostal, cuando ya el cuadro obstructivo es más grave, ya aparece tiraje intercostal. Entonces, si nosotros vemos que el paciente le cuesta respirar, tiene disnea, hace un ruido inspiratorio, tiene hundimiento de las partes blandas del tórax, sobre todo intercostal o supraclavicular, hay un descenso inspiratorio en la laringe. Cuando inspira, la laringe desciende. Bueno, estamos en presencia de una obstrucción laringe aguda. Eso implica a veces tener que realizar una traqueostomía para asegurarnos
una vía aérea permeable. Las cuerdas vocales, ¿cómo va a ser el aspecto? Normal. Las cuerdas vocales van a estar, la estructura laringea va a estar normal. Dijimos que esto está dentro de las patologías orgánicas sin alteración en la estructura laringea. Acá vemos entonces una fibroscopía, acá un síndrome de Gerard, acá está la epiglotis, allá están las cuerdas vocales, acá está la cuerda vocal derecha, acá la cuerda vocal izquierda, los baritenoides, y ahí la luz glótica, que es muy pequeña. En inspiración, ahí está tosiendo. En inspiración, lo que vemos es que no dilata la glotis, no se separan las cuerdas vocales. Estos son los senos piriformes, acá están los baritenoides, un poco de eritema, a veces por el esfuerzo que hace el paciente, puede haber algo de irritación a nivel supraglótico, pero lo que llama la atención entonces es la disnea y la ausencia de movimiento abductor de ambas cuerdas vocales, entonces queda ese pequeño, esa pequeña luz glótica. Muchos de estos pacientes entonces hay que tracostomizarlo para asegurarnos una vía aérea permeable. Ven como que siempre están las cuerdas vocales en esa posición de aducción. Esto es porque están paralizados los músculos posteriores, el cricoaritenoideo posterior, en forma bilateral, que es el único que separa las cuerdas vocales. Entonces, si no tengo quien separe las cuerdas vocales, los demás músculos la van a llevar a la línea media, ¿no? Estas son las bandas ventriculares. ¿Ven? Esa es la luz glótica muy pequeña que queda, y en ningún momento vemos abducción, separación de las cuerdas vocales. Salimos con el fibroscopio. Este es la rinofaringe, este es el tabique, este es el cornete inferior, este es el piso de la fosa nasal. Acá vemos otra fibroscopía. Vamos a ver esta. Ahí. ¿Ven? Como, si bien, ¿sí? Hay movimiento ondulatorio que se ve por estroboscopía, pero no hay separación de las cuerdas vocales, no hay abducción cordal, las cuerdas en la línea media y un espacio, una luz glótica muy reducida. También tenemos el síndrome de Riegel, que es una parálisis, no es una parálisis parcial, sino que es una parálisis de todos los músculos intrínsecos de la laringe, en forma bilateral. No hay aducción, no hay abducción, es una parálisis motriz completa, es rara, no es frecuente, es una afección poco frecuente, y las cuerdas vocales quedan en una posición paramediana. En este caso hay una parálisis total. Va a haber difonía con un escape de aire, una difonía acústicamente parética o con escape de aire, y puede o no haber discreta disnea o sensación de falta de aire, pero no tenemos ni movimiento aductor ni movimiento abductor. Es una parálisis bilateral total. Después tenemos el síndrome de Siemsen, que es una parálisis bilateral en abducción, lo contrario al síndrome de Gerard. Las cuerdas vocales quedan paralizadas, alejadas totalmente de la línea media. ¿Esto qué va a producir? Va a alterar entonces la función esfinteriana, la función protectora que tienen las cuerdas vocales de la vía aérea inferior. Dijimos que es la tercera barrera. La primera barrera de protección que tiene la laringe de la vía aérea inferior es la epiglotis. La segunda barrera son las falsas cuerdas vocales, y la tercera barrera, y casi la más efectiva, las cuerdas vocales. Entonces, tenemos las cuerdas vocales separadas, se altera esta función esfinteriana. Lo que va a dominar el cuadro clínico es la difonía, con una difonía acústicamente parética, con un excesivo escape de aire. Va a haber incoordinación fonorrespiratoria, y lo que va a llamar la atención es que estos pacientes, cuando ingieren líquidos o alimentos, empiezan a toser, sobre todo con los líquidos. Le genera tos, pero esa tos no es una tos efectiva, sino que es una tos totalmente difónica, porque no tengo aproximación entre las cuerdas vocales.
fatiga vocal y suelen tener antecedentes de neumonías por broncoaspiración. Esto es, vamos a ver entonces, vamos a cambiar un síndrome de Siemsen, ¿sí? Entonces acá vemos las cuerdas vocales, aritenoides. Ven cómo las cuerdas vocales están totalmente alejadas de la línea media. La epiglotis, allá se ve la tráquea, las falsas cuerdas vocales, y cómo están totalmente separadas de la línea media. Después tenemos la parálisis bilateral. Vamos a cambiar el puntero. Ahí. La parálisis bilateral de los nervios laringeos superiores. Los nervios laringeos superiores dijimos que tenían la función motora sobre el músculo cricotiroideo, que es este. Esta es una vista superior de la laringe, este es el cartílago tiroides. Acá está el cricoides y acá los aritenoides. Esto es parte del cricoides, todo esto es el cricoides. Estas son las cuerdas vocales, el músculo tiroaritenoideo, el músculo vocal, y este es el cricotiroideo. La función motora era sobre el cricotiroideo, que era tensar las cuerdas vocales. Cuando este músculo se contrae, el cartílago tiroides bascula hacia adelante, el borde inferior se acerca al cricoides, entonces estira, tensa las cuerdas vocales. Esa función motora va a estar alterada, pero también dijimos que el laringio superior era fundamentalmente sensitivo, llevaba la sensibilidad de toda lo que es la estructura supraglótica y parte también de la región glótica, ¿sí? De la región de base de lengua, valéculas, parte de hipofaringe. Entonces vamos a tener una alteración sensitiva y motora, obviamente, bilateral. Pérdida de sensibilidad supraglótica, pérdida de sensibilidad en la base de la lengua, en las valéculas, parálisis del cricotiroideo y paresia del constrictor inferior de la faringe. Esto va a traer trastornos, obviamente, deglutorios, con trastornos también en la función esfinteriana, por el hecho de pérdida de sensibilidad, no por el cierre de las cuerdas vocales, porque la aducción y abducción de las cuerdas vocales está conservada. Lo que está alterada es la tensión de las cuerdas vocales, por lo tanto estos pacientes tienen imposibilidad para pasar de tonos graves a tonos agudos. Hay una pérdida de intensidad, hay difonía, pero fundamentalmente basada en eso, la dificultad para emitir tonos agudos. Y lo que más llama la atención es que cuando se alimentan o toman líquido, tienen tos, carraspeo y también riesgo a broncoaspiración. No tanto por el déficit funcional de las cuerdas vocales, sino que por la pérdida de sensibilidad. No siente cuando algo va hacia la vía aérea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas parálisis bilaterales? Obviamente, como en todas las patologías, el interrogatorio, los antecedentes quirúrgicos, antecedentes de internaciones, de neumonías, antecedentes de enfermedades vasculares. Hay que hacer un examen otorrino-laringológico completo, evaluar sobre todo la rinofaringe, el cavum, porque a veces hay tumores en el cavum que pueden invadir lo que es la base del cráneo. Patología en el cuello, hay que revisar bien todo el cuello. Videofibroscopía laringea y la videoestroboscopía, esto nos va a dar una imagen entonces sobre el funcionamiento de la laringe, la inmovilidad de las cuerdas vocales. Los estudios por imágenes, tomografía computada o resonancia magnética, depende del caso, para buscar etiología. Un examen neurológico cuando sospechamos que son causas de origen central, no periféricas, y el electromiograma laringio. El electromiograma laringio da una información muy importante, pero está contraindicado en el síndrome de Gerard, porque si tenemos las cuerdas vocales prácticamente en la línea media y nosotros hacemos un estímulo eléctrico, podemos generar una obstrucción mayor, una obstrucción más importante,
con compromiso total de la vía aérea del paciente. Con respecto al tratamiento de las parálisis bilaterales, depende si son parálisis en aducción o en abducción. En el caso de las parálisis en aducción, la idea es ampliar la luz glótica para que el paciente no tenga, obviamente, dificultad respiratoria para mantener una vía aérea permeable. En algunos casos hay que hacer traqueostomía para permeabilizar la vía aérea hasta definir lo que uno va a realizar a nivel de cuerdas vocales. Entonces, en algunos casos hay que hacer una traqueostomía, como se ve en este esquema, en este dibujo. Sino también está la cirugía por vía externa o endoscópica, la resección, por ejemplo, del tercio posterior de una de las cuerdas vocales para ampliar, en este caso, la luz glótica, quedaría así. Está la cuerda, las dos están paralizadas, ¿no? Pero esta con la estructura conservada y acá con la resección del tercio posterior. También hay técnicas de lateralización, las tiroplastías, la reinervación. Hay técnicas donde uno sutura el aritenoides al tiroides, como la operación de King. También hay cordectomías, es decir, se evalúa el caso y en base a eso se actúa. En general, uno realiza por vía endoscópica, por microcirugía, resecciones de tercio posterior con o sin apopsis vocal del aritenoides para permeabilizar en forma definitiva la vía aérea. Esto cuando ya pasaron por lo menos 7, 8 meses que ya sabemos que no va a tener posibilidades de movilidad las cuerdas. Y cuando es en abducción, cuando están totalmente alejadas de la línea media, tratamientos quirúrgicos para acercarlas a la línea media. También está descrito lo que es la reinervación, algunas técnicas como la, por ejemplo, de Tucker, o tratamientos quirúrgicos, las tiroplastías, para medialización, es decir, interponer algo para empujar y llevar la cuerda hacia la línea media. Un poco esto todo lo que se llama fonocirugía, que incluye, la fonocirugía incluye lo que es cirugía sobre el esqueleto laríngeo, las tiroplastías de Ishiki, las técnicas de microcirugía endolaringia y las inyecciones intracordales. En abducción también se puede inyectar intracordal colágeno como para medializar la cuerda vocal. Y la reinervación, digamos, todas estas técnicas están dentro de lo que se llaman la fonocirugía. Siempre estas cirugías preoperatorio y posoperatorio van acompañadas de una rehabilitación, primero una evaluación fonodiológica y después una rehabilitación. En algunos casos se hace rehabilitación prequirúrgica y después postquirúrgica para, por ejemplo, mejorar el cierre en el caso de las parálisis en abducción o después de inyecciones intracordales o incluso también de resecciones, como este caso. Si el paciente ya tenemos la vía permeable y quiere mejorar su voz, bueno, estimular un poquito el tono, la contracción a nivel del sector anterior. Esto va a ser a expensas de otros músculos, porque los músculos intrínsecos van a estar paralizados. Entonces tratar de que afronten de alguna manera y mejorar la voz. Y en algunos pacientes, bueno, pueden llegar a quedar también con traqueostomía definitiva, pero siempre la rehabilitación fonodiológica está presente en todos los casos. Esto es una cordopexia, es una técnica por abordaje, por microcirugía, pero también por abordaje externo. Acá vemos las cuerdas vocales, el sector posterior, paralizado ambas en la línea media, es un síndrome de Gerard. En algunos casos se reseca este sector, ¿sí? El tercio posterior. Este sector se efectúa una resección, a veces también en algunos casos con parte de la banda ventricular o la apófisis vocal del aritenoide que está acá. En otros casos se puede hacer esta técnica que es una cordopexia, se pasa un trocar o un avocat por encima y otro por debajo de la apófisis vocal del aritenoides, de una de las cuerdas vocales. Acá vemos cómo ingresa entonces, esto es desde afuera, atravesando el cartílago tiroides, atraviesa el cartílago tiroides, esto es el aritenoides con la mucosa,
se atraviesa el cartílago tiroides y un trocar por encima y el otro, ahora van a ver, por debajo de la apófisis vocal, en este caso la cuerda vocal derecha. Acá estamos viendo con 16 aumentos entonces por microcirugía. Con el microscopio, 16 aumentos. ¿Sí? Ahora ahí se lleva, ahí está la apófisis vocal. Si uno toca acá es cartilaginoso. Y por debajo, entonces va a aparecer el otro trocar. Vamos a adelantar un poquito. Entonces acá tenemos un trocar por debajo, uno por encima de la apófisis vocal del aritenoides derecho. Se pasa un hilo, un nylon. Ahí está ese color azul. Desde afuera se lo toma endolaringio y se enhebra el otro avocat. Puede ser avocat o puede ser unos trócares que vienen. Entonces con micropinza se enhebra el otro. Adelantamos un poquito, ahí. Ahora van a ver cómo... entonces ahí se enhebra el otro trocar. Esto viene desde afuera, da la vuelta acá, se lanza acá y sale por el otro trocar. ¿Sí? Ahí está, da la vuelta, después se retiran ambos avocat o ambos trócares. Se retiran y traccionamos desde afuera, a la tiroidea, traccionamos el hilo y se para entonces, va a ser mejor, ahí, se para y amplía la luz glótica. Y esto se anuda al cartílago tiroides, por debajo de la piel, subcutáneo, al ala del cartílago tiroides. No se anuda a la piel, sino al ala del cartílago tiroides. Y así queda, entonces, esto es una cordopexia, una técnica. Después tenemos entonces las parálisis laringeas asociadas con lesiones de otros pares craneales. ¿Qué otros pares craneales? El 9, el 11 y el 12, el glosofaringio, la lesión del hemogástrico, que ya la tenemos, que da la parálisis de cuerda vocal, glosofaringio, neumogástrico, el espinal y el hipogloso. El glosofaringio, el neumogástrico y el espinal emergen juntos de la base del cráneo por el agujero yugular o el agujero rasgado posterior. Y el hipogloso, que está cerca de ellos, pero emerge del agujero condilio anterior. Entonces, si nosotros tenemos lesiones que comprometen 3 o 4 de los pares craneales, o el hemogástrico asociado con alguno de los otros pares craneales, ya pensamos en lesiones intracraneales o extracraneales cerca de la base del cráneo, de la emergencia de estos pares craneales, que es donde están juntos. También tenemos que decir que el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal tienen un origen común en el núcleo ambiguo, y lo que ya dijimos, que emergen por el agujero rasgado posterior. El compromiso del duodécimo par craneal, que es el hipogroso, generalmente por las relaciones que tiene con estos otros 3 pares craneales en la fosa posterior y lesiones y relaciones extracraneales retroestiloideas. Cuando hay parálisis de cuerda vocal y asociada a lesión de alguno de estos otros pares craneales, obviamente son cuadros de gravedad. Acá vemos el tronco cerebral, en acá, ¿sí? Esto, protuberancia, bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y la emergencia, acá tenemos está el olivar, surco retroolivar, el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal, con sus raíces medulares. El glosofaringio, el neumogástrico y espinal. Y por delante, preolivar, tenemos el hipogloso. Acá estaría el octavo par. Entonces, acá es como emergen de la base del cráneo. Este es el foramen yugular o el agujero rasgado posterior. Acá está la vena yugular interna. Entonces tenemos los 3, glosofaringio, neumogástrico y espinal, y el hipogloso por el agujero condilio anterior. Entonces son lesiones que están intracraneales o extracraneales con compromiso de la base del cráneo.
En las extracraneales tenemos que considerar también el espacio que es el retroestilio, que es por detrás de esto, que es la apófisis estiloides con músculos y ligamentos que forman lo que se llama el ramillete de Riolano. Entonces, acá tenemos, esto sería la orofaringe, esto es faringe, acá estaría la amígdala palatina, este es un corte axial o basal, este sería el maxilar inferior y esta es la vértebra, esta es la glándula parótida, acá está la yugular interna, la carótida interna, y acá vemos algunos ganglios y vemos elementos nerviosos, que es el glosofaringeo, neumogástrico y espinal, acá en el espacio entonces retroestilio, donde también pueden verse comprometido y dar algún síndrome de este tipo, síndrome asociado. Hay varios tipos de parálisis asociadas. Tenemos la parálisis velofaringia o síndrome de Abelis, que es lesión del neumogástrico y de la rama interna del espinal. La rama interna del espinal, recuerden que tiene, va hacia lo que es la faringe, ¿sí? La faringe, velo del paladar, y la rama externa a los músculos del hombro, esternocleidomastoideo, trapecio. La parálisis glosofaringia, que es el síndrome de Tapia, lesión del neumogástrico y del hipogloso. La escápulo-velofaringia, síndrome de Smith, lesión del neumogástrico y del espinal. Parálisis velo-faringo-laringia, síndrome de Bernet. La parálisis gloso-escápulo-velofaringia, gloso, es decir, lengua, músculos del hombro, de la escápula, la articulación escapulohumeral, y faringe y velo del paladar. Acá es lesión del neumogástrico del 11 y el 12, todos obviamente acompañados de parálisis de cuerda vocal. Parálisis global de todos los últimos 4 pares craneales, 9, 10, 11 y 12, que es el Sicard-Colliet, y parálisis de los últimos pares craneales, más lesión del simpático cervical superior, que es el síndrome de Villaret. Entonces acá tenemos, de acuerdo a la lesión, a la altura lesional, por ejemplo, tenemos el síndrome de Abelis con parálisis de cuerda vocal, estaría acá. Entonces acá tenemos el neumogástrico, acá está la rama interna del espinal, la rama externa que va al hombro, acá está el glosofaringio y acá está el hipogloso. Este es el agujero rasgado posterior y el agujero condilio anterior. Entonces, a este nivel tenemos lesión del neumogástrico y la rama interna del espinal, por lo tanto hay parálisis. Acá vemos parálisis del velo del paladar y parálisis cordal. El síndrome de Smith también, parálisis del velo del paladar, parálisis de cuerda vocal, pero agregamos la caída del hombro, es decir, que tiene una lesión de la rama externa del nervio espinal, que sería a este nivel, ¿sí? Como es más alta, entonces compromete tanto la rama interna como la rama externa del espinal y el neumogástrico. Entonces tengo parálisis de cuerda vocal y la lesión total del espinal, parálisis velofaringia y de el hombro, de los músculos del hombro. Síndrome de Tapia. El síndrome de Tapia tiene compromiso siempre parálisis de cuerda vocal. En este caso tenemos parálisis también de la hemilengua. El síndrome de Tapia acá. ¿Por qué? Porque tengo lesión del hipogloso, que viene acá. Tengo lesión del hipogloso y tengo lesión alta del neumogástrico. El síndrome de Sicard. ¿Sí? El síndrome de Sicard, que estaría acá, ven cómo compromete ya los 4 pares craneales. Entonces tengo parálisis de velo del paladar, parálisis de la hemilengua, alteración en el gusto, sobre todo del tercio posterior, que viaja por el glosofaringio. El gusto del tercio posterior de la lengua viaja por el glosofaringio. El gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua va por la cuerda del tímpano, que pertenece o va por el nervio facial. También tenemos caída del hombro, caída del hombro, es decir, esto es lesión del nervio espinal, lesión del hipogloso, lesión del neumogástrico por la parálisis de cuerda vocal y lesión del nervio glosofaringio. Síndrome de Villaret,
¿sí? Que estaría acá. Acá ya también vamos a tener alteración en el gusto, caída del hombro, parálisis velofaringea, parálisis de la lengua, es una lesión más baja, ¿sí? Una lesión, también son extracraneales. El síndrome de Jackson, que es una lesión alta, es intracraneal, con lesión del 10, 11 y 12, del hemogástrico, del glosofaringeo y del espinal. Como ven, siempre que hay lesión del espinal, eh, si es una lesión alta, si tenemos caída del hombro y el paciente no puede elevar el hombro, tenemos una lesión alta del nervio espinal. Si el hombro está bien, pero tenemos alteraciones a nivel velofaringeo, podemos decir que hay un compromiso en la rama interna del nervio espinal, siempre asociado con parálisis de cuerda vocal. Y si hay problemas en el gusto, el tercio posterior, o si el paciente saca la lengua y la lengua se desvía hacia un lado, una lesión del hipogloso. Entonces, si tengo una parálisis cordal, le hago sacar la lengua al paciente y vemos que la lengua desvía hacia un lado, ya enseguida pienso una lesión alta, una lesión en la base del cráneo o problemas o lesiones a nivel intracraneales. O lesiones a nivel del espacio retroestilio. Es decir, lesiones ni bien emergen en los nervios de la base del cráneo. La lengua se desvía hacia el lado paralizado, ¿sí? Porque los músculos de la lengua, los del lado derecho empujan hacia la izquierda, los de la izquierda empuja hacia la derecha. Entonces, si estos músculos del lado derecho están paralizados, los del lado izquierdo van a empujar y van a llevar la lengua hacia el lado paralizado. Es decir, que la lengua se desvía hacia el lado de la parálisis muscular. Esto es lo mismo, la diferente, nada más que está con los nombres, la diferente altura de las lesiones, pero como ven, son todas lesiones que están endocranianas, como el síndrome Sicard-Colliet, o ya lesiones en el agujero rasgado posterior, base del cráneo, o ni bien emergen de la base del cráneo, con compromiso también puede haber compromiso del sistema simpático. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas lesiones, de estas parálisis asociadas? Periféricas son lesiones, como les decía, cuando ya los nervios salieron de la base del cráneo, pero son lesiones altas. Por ejemplo, tumores del cabo rinofaringeo que invadan, que salen de los límites, invaden la base del cráneo, lesiones o tumoraciones en el oído medio, en la parótida. Dijimos que el espacio retroestilio está en relación íntima con la parótida, entonces tumores parotídeos pueden invadir ese espacio y lesionar los pares craneales. También el nervio facial, que atraviesa la glándula. Tumores de amígdala, del velo del paladar, de la lengua con invasión alta, tumores glómicos, schwannomas, o también llamados neurinomas, traumatismo, fracturas de la base del cráneo. Causa que lesionan los nervios a la emergencia de la base del cráneo, o en la base del cráneo. Y después causas endocranianas centrales, como una meningoencefalitis, polirradiculoneuritis, por ejemplo, un Guillain-Barré, tumores de la fosa posterior, tumores, que es donde los nervios están juntos, tumores del cerebelo y cuarto ventrículo. En esa zona está el que es el cuarto ventrículo, y el ángulo pontocerebeloso también, lesiones vulvares o la insuficiencia vértebro-basilar, que es una insuficiencia arterial, circulatoria. Entonces tenemos síndrome de Abeles, que ya algo dijimos, lesión del décimo par con la lesión de rama interna del nervio espinal. Entonces vamos a tener parálisis del velo, hemiplegia del velo del paladar. Como ven, cuando el velo del paladar está paralizado, el lado sano tira. Acá está, el lado sano tironea hacia allá y este es el lado paralizado. Y la úvula se desvía hacia el lado sano porque va a ser tironeada por los músculos funcionantes. Hiperrinofonía, tienen escape de aire por fosa nasal porque al tener una parálisis del velo, al estar el velo paralizado, no puede ir correctamente a cerrar la rinofaringe, entonces en fonación va a tener parte escape de aire, por lo tanto va a haber una hipernasalidad o hiperrinofonía,
así como también salida de líquido. Cuando el paciente toma líquido, puede llegar a salir por la fosa nasal. Escape de líquidos por la nariz en deglución. Asimetría del velo del paladar, problemas deglutorios, porque hay también alteración a nivel de los músculos de la faringe, de los constrictores y algunos elevadores. Difonía, por la parálisis de cuerda vocal. Puede haber taquicardia, tos, extrasístoles y la hipoestesia en base de lengua, valécula y epiglotis. ¿Sí? Toda la sensibilidad de la zona posterior a la lengua. El síndrome de Tapia, acá ya tenemos lesión siempre del nemogástrico, ¿no? Pero acá le agregamos lesión del hipogloso, entonces vamos a tener problema en la lengua. Hemiparesia de la lengua, desviación de la lengua hacia el lado patológico, se desvía hacia el lado de la parálisis, como acá, decimos que saque la lengua y va a salir torcida, es decir, va a salir hacia un lado. Este sería el lado patológico, la lengua se desvía hacia el lado donde estaría el problema. Van a tener dificultad, obviamente, en la articulación y la masticación, por los problemas musculares a nivel de la lengua, los trastornos en el gusto, trastornos en la deglución, disfonía y los trastornos en la sensibilidad. El síndrome de Smith es una lesión del nemogástrico y de la rama interna y externa del 11º par craneal, es decir, una lesión del nervio espinal junto con el nemogástrico. Lesión del nervio espinal, voy a tener problema en el hombro. Lesión alta, ¿no? Si es la rama interna del espinal, no, pero como es una lesión alta, me afecta tanto la rama interna como externa del nervio espinal. Entonces el paciente no puede levantar el hombro. Ya viene con el hombro caído, le decimos que lo levante y no lo puede elevar. Parálisis cordal y alteración entonces en la motilidad del hombro, pensar en lesiones altas con compromiso del nervio espinal. También, como tiene compromiso de la rama interna del espinal, también va a tener problemas a nivel de la motilidad del velo del paladar, hiperrinofonía, va a tener escape de líquido por dilución, lo mismo que el síndrome anterior, asimetría del velo del paladar, difonía, alteración en la sensibilidad en este sector, en base de lengua, en la valécula o fosa glosoepiglótica, en la epiglotis, pero se agrega que no puede levantar el hombro ni rotar la cabeza hacia el lado opuesto porque está comprometido el espinal que inerva el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Síndrome de Barnett, lesión entonces de glosofaringio agregamos acá. Teníamos un décimo par, pero le agregamos el glosofaringio. Es el síndrome del agujero rasgado posterior, 9, 10 y 11. Problemas en el velo del paladar, hemiplegia en el velo del paladar, con todo lo que eso lleva, que es la hiperrinofonía, escape de líquidos en deglución, la asimetría del velo, difonía por la parálisis de cuerda vocal, todo lo anterior, imposibilidad de rotar la lengua al lado opuesto y tiene trastorno en el gusto en el tercio posterior de la lengua, en esta zona, y la imposibilidad de levantar el hombro. Entonces, acá pensamos en una lesión alta a nivel del agujero rasgado posterior. El síndrome de Jackson, que son lesiones del glosofaringio, del hemogástrico, del espinal y del hipogloso. Entonces tiene la misma sintomatología que el habilis, Smith, más el de Tapia. Parálisis de cuerda vocal, parálisis del velo, parálisis de hemilengua, porque la lengua sale desviada, la parálisis del velo y problemas en el hombro, ¿sí? Imposibilidad de elevar el hombro. Síndrome de Sicard-Colliet tiene compromiso de los 4 pares craneales: el glosofaringio, neumogástrico, espinal y del hipogloso. Por lo tanto, ya tiene disfagias más importantes, importante parálisis de los músculos faringios, disfonía, disnea, tos espasmódica, taquicardia, reflujo nasal de líquidos, alteración en la masticación y deglución, también por estas alteraciones entonces en la articulación de la palabra, disartrias, caída del hombro, dificultad en la movilidad de la cabeza. Ven, cuando ya tenemos parálisis de cuerda vocal, pero además hay problemas en el hombro, en la lengua, en el gusto o en la motilidad de la faringe,
y del velo del paladar, expresadas como hiperrinofonía, como pérdida de líquido por nariz en deglución, disfagia, problemas en el gusto, eso más una parálisis de cuerda vocal, hay que buscar alguno de estas síndromes, alguna de estas parálisis asociadas. Y el síndrome de Villaret tiene lesión también del simpático cervical. Tiene muy similar a los demás, con disfagia, difonía, disnea, reflujo nasal de líquido, tienen parálisis entonces también de la lengua, del parálisis del velo del paladar, parálisis de cuerda vocal, se ve la parálisis del velo, caída del hombro, pero se le agrega esto que es el síndrome, se llama de Claude Bernard Horner, que es por lesión del simpático cervical, una lesión alta, que tienen miosis, miosis, ven que la pupila, esta está normal y esta está más chiquita. Midriasis es cuando la pupila está más dilatada. Esta es más chiquita, esta es una miosis. Tienen ptosis palpebral, caída del párpado y enoftalmía. Entonces, eso es síndrome de Claude Bernard Horner. Es una lesión extracraneal cerca de la base del cráneo, con compromiso de los 4 pares craneales más compromiso del simpático cervical. Entonces, si vemos esto más, esto se ve a simple vista, ¿no? Mirando al paciente, interrogándolo, y cuando lo miramos, cuando lo vemos entrar, ya nos damos cuenta. Si vemos un párpado caído, vemos la pupila una más chiquita que la otra, esto se llama anisocoria, cuando hay diferencia de tamaño de una con otra. Esto es una miosis. Enseguida buscamos lesiones altas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por el interrogatorio, siempre, antecedentes quirúrgicos, antecedentes de internaciones, de enfermedades vasculares o de enfermedades neurológicas, traumatismos, un examen otorrinolaringológico completo. También acá vamos a usar la estroboscopía y la fibroscopía convencional. Sí, tenemos que agregar algo, como bien puede ser un estudio funcional de la deglución, con una videofluoroscopía, un estudio dinámico de la deglución, evaluación de la fonación, la articulación de la palabra, el examen de hombro, de los cuellos, del cuello, de los músculos faciales, y indudablemente surgen estudios por imágenes. Necesitamos estudios por imágenes como para ver la base del cráneo. Si queremos ver estructuras óseas, se van a ver bien en la tomografía computada. Se puede pedir con y sin contraste, y la resonancia magnética para ver partes blandas. También se puede pedir un tránsito esofágico y el examen neurológico. Con respecto al tratamiento de esta patología, es etiológico, depende cuál es la causa, sea periférica o sea central, y en general, si son patologías graves, a veces que no tienen buen pronóstico, y el rol de la fonoaudióloga en estos casos es de apoyo y de tratamiento de secuelas, en algunos casos posquirúrgicas, que pueden quedar en lo referente sobre todo a deglución. Va a tener que trabajar la deglución, también la fonación, pero fundamentalmente deglución, articulación de la palabra, todo lo que es orofacial. Bueno, muchas gracias.